Bienvenidos a un nuevo programa de Cada Familia una Escuela. Mi nombre es John Ángel Bolívar, docente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. El día de hoy, a propósito de trabajar con el tema productivo, vamos a hablar de un tema muy particular que tiene que ver con los sistemas eléctricos y entrando en el tema con la resistencia eléctrica y sus características. Si nosotros observamos acá, la resistencia lleva por símbolo en los esquemas eléctricos o los esquemas electrónicos una especie de figura a través de unos zigzags que nosotros los podemos encontrar en todos aquellos planos o esquemas, inclusive hasta algunos artefactos electrodomésticos en nuestros hogares que nosotros podemos ver el diagrama esquemático. Si nosotros observamos estos diagramas, siempre vamos a observar este tipo de símbolos. ¿Por qué? Porque la resistencia son elementos que nosotros podemos encontrar como en planchas, en neveras, en artefactos como microondas y que tienen algún tipo de respuesta a través de la tensión y la corriente eléctrica que a través de este elemento produce. Es importante saber que la resistencia no es otra cosa que un elemento o un componente eléctrico cuya característica particular se representa por oponerse al paso de la corriente eléctrica. Quiere decir que a mayor resistencia en un circuito determinado, la corriente que circula a través de este elemento disminuye. Y de manera análoga, pues si el valor de la resistencia es muy pequeña, la corriente que circula a través de este componente aumenta. El símbolo, la unidad con el cual trabaja la resistencia eléctrica es el símbolo de omega del alfabeto griego. Pero este símbolo lo que dice es, o lo que representa en la resistencia es el valor de la impedancia o el valor resistivo que tiene ese componente. Y su unidad es el ohmio. A nivel de múltiplos y submúltiplos, como es el caso de lo que explicaba el profesor de física hace unas clases anteriores, nosotros pudiéramos conseguir el ohmio como unidad base, kiloohmio, que son 1000 veces un ohmio, y megaohmio, que serían 1000 veces un kiloohmio o 1.000.000 de ohmios. De manera similar a los casos del sistema métrico decimal, yo puedo subir y bajar de una unidad a otra a través de sus múltiplos. La resistencia es un elemento lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que responde la relación voltaje, corriente y resistencia en una línea recta. De allí lleva su nombre ley de Ohm a la ley que establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia, definida por esta fórmula, donde el voltaje es igual al valor de la corriente multiplicado por el valor de la resistencia. Y es una fórmula muy sencilla, muy práctica, en la cual nosotros lo pudiéramos ver reflejado en este ejemplo. Este ejemplo que está acá muestra una red eléctrica sencilla que fácilmente puede ser la plancha con la cual hacemos trabajo en el hogar, donde existe un voltaje determinado aplicado a una resistencia y simplemente al aplicarse ese voltaje sobre la resistencia genera automáticamente una corriente eléctrica que circula a través de la red. Si yo tengo este valor de voltaje, que serían 5 voltios, puede ser una pila, puede ser una batería, y tengo una resistencia de 20 ohmios, ¿cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula a través de esta red? Bueno, yo simplemente aplico la fórmula que me establece la ley de Ohm y si yo quiero obtener la corriente eléctrica de ese circuito, fíjense que me queda de dividir el voltaje sobre la resistencia. Si yo quisiera conocer el valor de la resistencia, me queda de dividir el valor de voltaje sobre la corriente, y si yo quiero conocer el valor del voltaje, me queda solamente de multiplicar el valor de la corriente por la resistencia, que es la fórmula general de la ley de Ohm. Si yo quiero calcular el valor de la corriente, simplemente divido los 5 voltios de que sería la tensión aplicada sobre la resistencia entre 20 ohmios, y esto me da 2.5 por 10 a la menos 1 amperio. Esta corriente bien pudiera verse entonces como 0,25 amperios, que es lo mismo 250 miliamperios, haciendo la conversión
de igual manera como son los múltiplos y submúltiplos del valor resistivo. Otro de los elementos que interviene en el sistema, en los sistemas eléctricos, es lo que tiene que ver con la potencia. La potencia viene definida por multiplicar el voltaje por la corriente y eso viene medido en watts. Esto es importantísimo porque a la hora de yo realizar un diseño y yo puedo calcular el valor de una resistencia dada una tensión y una corriente, pero es importante manejar la potencia para saber en las características de la resistencia cuál es la potencia que esta resistencia pudiera desempeñar en mi circuito. De allí que en muchos artefactos electrodomésticos, y es importante verlo así, cuando yo tengo un valor de resistencia hay que ver las características de la misma para saber si la potencia del componente que yo quiero sustituir corresponde al del el artefacto o el electrodoméstico que yo estoy reparando, si fuese el caso. Por último, vemos una aplicación muy sencilla. Una aplicación muy sencilla es lo que nosotros vemos en los controles remotos. Un valor aplicado de voltaje sobre una resistencia y esta resistencia limita para que un componente denominado diodo LED, que es un bombillo, encienda. Simplemente esta resistencia lo que hace es permitir que el diodo LED encienda y no se queme, ¿ok? De allí que la resistencia y esta ley de Ohm es aplicable en muchos campos de la robótica educativa y la robótica productiva. Entonces, sin más, y esperando que haya sido de su agrado el conocer y poder manejar este tipo de temas en el campo productivo, no quisiera despedirme sin antes indicarles pues que pueden realizar algún tipo de recurso de video y compartirlo en sus redes sociales haciendo uso de la etiqueta Cada Familia Una Escuela, nombrando a las redes oficiales del Ministerio de Educación, que son @MPPeducación, y el sitio oficial de Fundaví, que es @FundavíOficial. Recuerda, estamos en prevención y no de vacaciones. Feliz tarde. Hasta la próxima.